Buenos días, Latinoamérica y Estados Unidos. Buenas tardes, España, y muchas gracias por asistir a este webinar de Contact Harald. Soy Julio Marín, General Manager de En Persona 360. Para los que asisten por primera vez a nuestros webinars, comentarles que somos una empresa con base en San José, California, en el corazón del Silicon Valley. Debido a la situación mundial que estamos atravesando por el COVID-19, antes de nada queremos desear que todos ustedes y sus seres queridos se encuentren bien. Sin más, les presento a Matías Monjes de Contact Harald, quien dirigirá el webinar de hoy, y les recuerdo que al final del mismo pueden realizar preguntas escritas a través del chat. Adelante, Matías. Muchas gracias, Julio. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y un placer de estar acá con todos ustedes comentándoles lo que estamos haciendo y dándoles un poco de perspectiva de lo que nosotros fuimos aprendiendo a lo largo de este tiempo con lo que estamos haciendo. A modo de introducción y para dar un poco de historia, Contact Harald es una unidad de negocio que se desprende de una compañía que se llama SafeDome. SafeDome es una compañía que viene haciendo Bluetooth trackers desde hace más de 7 años, focalizada en el mercado B2B, business to business, y fue desarrollando negocios en diferentes partes del mundo, pero primordialmente en la zona de Asia-Pacífico. La compañía es australiana. Y bueno, alrededor de 2-3 meses atrás, un gobierno en Asia Pacífico nos contacta y nos pide asesoría para ver cómo hacer contact tracing sin necesidad de tener un teléfono celular y tratando de tener la mayor independencia posible. Para eso nosotros nos pusimos a trabajar junto con ellos y desarrollamos una solución que aplicaba a toda la población de ese gobierno. Justo en ese momento tratamos de entender cuáles eran las necesidades en el mercado, tratamos de ver cómo la solución que estábamos creando para un gobierno se podía aplicar también a las diferentes necesidades de empresas y negocios alrededor del mundo. Y para eso lo que quiero es compartirles inicialmente lo que encontramos, digamos, cómo podemos armar el proceso de toma de decisiones para definir lo que se necesita hacer como implementaciones de protocolos dentro de las compañías. Y después sí puedo comentarles un poco lo que estamos haciendo con Contact Harald. Entonces, en esencia lo que vimos es que las empresas en este momento están muy vulnerables, no solamente por la situación, por la disminución de clientes y la necesidad de tener a todo el mundo en cuarentena, sino también porque dentro de la compañía existen riesgos muy grandes, ¿no? Y uno como ejecutivo de un negocio siempre tiene que tener en cuenta cómo hacer para asegurarse la continuidad de la operación. Entonces, los factores que estamos viendo son diferentes, ¿no? Son en esencia 3. Uno es, como dije, la continuidad de la operación, cómo continuar operando sin distracciones y a pesar de la pandemia y todo el ruido que eso genera, cómo podemos hacer para que nuestros empleados sigan trabajando con productividad. Luego, cómo proteger a esos empleados, cómo asegurarnos que el hecho de que vengan a trabajar no implique un riesgo adicional para ellos y para nuestros clientes. Y por el otro lado, ¿cómo podemos hacer para contener casos de infecciones, ¿no? ¿Cómo podemos tomar acciones rápidas, no esperar a que la situación explote en nuestras manos, ¿no? Y cómo podemos hacer para poder contener todas esas acciones que tenemos que hacer. Entonces, un poco lo que tratamos de poner en esta slide es algunos factores a tener en cuenta para definir un protocolo adecuado para una empresa, no para un gobierno, sino para una empresa. Y de vuelta, no quiero con esto decir que estos son los únicos factores o son los que ustedes tienen que tomar en cuenta, sino que estos son solo algunos de los que nosotros observamos que son muy importantes en ese momento. Cabe destacar que cada empresa es diferente, cada empresa tiene diferentes objetivos, por lo tanto,
las decisiones a tomar en función de estos factores son diferentes para cada una de las empresas, ¿no? Y ustedes bien lo saben a eso. Entonces, primero hay que tener en cuenta la efectividad de la solución de acuerdo a los objetivos que tiene la empresa. A lo que voy con esto es que cada solución tecnológica que estamos viendo para definir protocolos es diferente y tiene sus ventajas y desventajas, con lo cual tenemos que tener en cuenta, en función de los objetivos, cuál es la efectividad que queremos lograr con diferentes soluciones. Queremos ver también cuál es el efecto de la productividad en el empleado, cómo es que el empleado se ve afectado en su productividad en el día a día, en la medida de adoptar estos diferentes protocolos. Cómo la empresa puede, de hecho, controlar ese sistema, no tener dependencias en otros agentes o en factores externos. ¿Cómo se puede hacer para controlar el sistema? Obviamente tratamos de prestar mucha atención a lo que es la simplicidad y la rapidez en la implementación. Tengan en cuenta que la pandemia está ahora y está afectándonos a todos muy rápidamente, con lo cual hacer una implementación simple, hacer una implementación rápida y una implementación eficaz es fundamental para poder estar seguros que podemos tener una continuidad del negocio. Un factor importantísimo que viene de la mano de la simplicidad y la rapidez es la dependencia en los sistemas de la empresa. Lo que nosotros observamos es que los sistemas de la empresa realmente en general tardan bastante tiempo en cambiarse, en avanzar, en innovar, con lo cual un protocolo tiene que tratar de evitar de alguna forma, tratar de acomodarse lo mejor posible a esos sistemas. Y por último, y muy importante también, es la preservación del individuo, ¿no? Que estos protocolos realmente ayuden, no sean simplemente una burocracia adicional, sino que ayuden a los individuos, a los empleados dentro de las compañías, tanto en lo que es su salud, como también en la preservación de la privacidad, que eso es un tema muy importante y que está muy candente en estos días, ¿no? Entonces, un poco como conclusión, cada uno de nosotros que está en este webinar tenemos la responsabilidad de establecer claramente las necesidades de la empresa, entenderlas y ver cuáles son esas soluciones que se adaptan mejor a esas necesidades, ¿no? Y eso es un desafío que no es menor, es bastante importante. Entonces, un poco vamos a hablar ahora de Contact Harald, ¿no? En esencia, lo que nosotros tratamos de hacer es ya no tener más sorpresas como resultado de la pandemia. Y un poco lo que estamos tratando de dejar en claro es que es una solución adaptada para la empresa, una solución diseñada para empresas, digamos, ataca realmente a los problemas fundamentales que puede tener una empresa en la hora de lidiar con la pandemia. Un poco de los atributos que tiene nuestra solución. Creemos que es un sistema rápido y efectivo para empresas, para el rastreo del COVID. Y los atributos que tiene, que son diferenciales respecto de otro tipo de sistemas, es que no requiere absolutamente ningún smartphone. El empleado no tiene que llevar un smartphone consigo, es simplemente una tarjeta, un badge que se cuelga el empleado, como si se colgaría su badge de ID. La intervención manual es muy limitada, solamente necesitamos una persona de recursos humanos para poder tomar las decisiones a la hora de rastrear a la gente, pero el resto del sistema es completamente automatizado. Así que no necesita operación, no necesita demasiado intervención manual como para poder operar. Como dije antes, esto es simplemente una tarjeta, un ID badge que el usuario lleva consigo, así que el usuario, digamos, no tiene que ni siquiera estar atento, no tiene que hacer nada para que esto funcione, con lo cual es muy efectivo a la hora de mantener la productividad y limitar las distracciones del usuario. El empleador está en control, no hay ningún factor externo, no hay políticas públicas, no hay ningún agente externo que tiene que tener injerencia sobre el sistema. Es un sistema completamente autónomo, controlado por el empleador. Vamos a hablar un poquito más de la privacidad del empleado, pero respeta completamente la privacidad del empleado. De hecho, cumplimos con normas GDPR en Europa y CCPA acá en California,
como para poder, digamos, no alterar para nada lo que es la privacidad del empleado y su manejo de datos, de alguna forma. Pero vamos a hablar un poco más de eso más tarde. Sí es compatible con políticas públicas en el caso de que la compañía quiera colaborar con los gobiernos. De vuelta, es una solución de contact tracing, con lo cual nosotros, o el empleador en este caso, sí va a tener la capacidad de aislar a las diferentes personas que están en proximidad con personas infectadas, con lo cual por ese lado sí se puede colaborar si la empresa quisiera con las políticas públicas. Y lo último es una situación muy interesante que si ustedes leyeron acerca de contact tracing, el hecho de que todo el sistema, en este caso la empresa, tenga la capacidad de ser contactados y la capacidad de entender con quién estuvo en proximidad, genera un efecto multiplicador, ¿no? O sea, de alguna forma se ayudan entre sí los empleados como para poder aislar los efectos de la infección del coronavirus. Entonces, si dividimos nuestra solución en partes, nosotros tenemos una tarjeta de rastreo Bluetooth que el usuario, el empleado, se cuelga de su cuello o la usa digamos, en su indumentaria. Es algo extremadamente simple de usar, es simplemente usarlo. Un dato que no es menor es que siempre, siempre, siempre esa tarjeta está encendida. El usuario no puede apagarla. No hay forma de que esa tarjeta pierda conectividad. De hecho, no necesita conectividad. Así que siempre está encendida, siempre está dispuesta a ver quién está alrededor de esa tarjeta. Y un dato que no es menor, que hablando con algunos clientes hemos encontrado que es muy efectivo, es que al tener el usuario colgada la tarjeta en su día a día, genera un cumplimiento visual del protocolo de coronavirus, ¿no? Genera una forma de que todo el mundo sepa que ese empleado está cumpliendo con el protocolo, que me parece muy importante como para generar esa dependencia o ese behavior que tiene el empleado. Por el lado del sistema podemos hablar de un aislamiento controlado. ¿Qué quiere decir esto? Que la plataforma tiene una forma muy eficaz de identificar los contactos, identificar la gente que estuvo en proximidad con la persona infectada y automáticamente a través de una persona de recursos humanos o una persona que envía mensajes, poder comunicar directamente e instantáneamente con la gente que está afectada y mandarlos a hacer un test o aislarlos o decirles que no vengan a trabajar y demás. Si nos ponemos a pensar o a comparar esto contra el contact tracing manual que se viene haciendo en los diferentes países, definitivamente es mucho más efectivo, ¿no? Esto es un sistema que va capturando las diferentes personas que estuvieron en proximidad con la persona infectada, mientras que cuando uno hace uso del contact tracing manual, tiene que ir a la persona infectada, tiene que preguntarle con quién estuvo en los últimos 15 días, y en función de la memoria de esa persona, que ya de por sí está estresada porque contrajo el virus, tiene que salir y empezar a contactar a las diferentes personas. Definitivamente este es un sistema mucho más efectivo que la versión manual. Y en función de eso sí vemos que podemos contener muy rápidamente a un grupo comprometido, ¿no? Es una forma casi instantánea, o sea, realmente se manda un mensaje a los empleados y se dice aíslense. Así que es una situación muy efectiva, muy instantánea, muy rápida para poder hacerlo. ¿Qué logramos con esto? Protegemos al personal, lo contenemos, o sea, solamente vamos a aislar a la gente que está comprometida, no a la totalidad del plantel. En función de eso también protegemos al negocio, ¿no? No tenemos que cerrar plantas o cerrar centros de distribución, simplemente tenemos que aislar a las personas que estuvieron afectadas. Y un poco eso redunda en digamos, prevenir la pérdida de producción, ¿no? O sea, no tener que parar plantas, sino que solamente aislar a la gente afectada. Ustedes dirán, bueno, ¿cómo funciona este sistema? Y definitivamente, si ustedes quisieran tener una demo o si quisieran ver realmente más en detalle cómo funciona, por favor hablen con Julio, con la gente de En Persona 360, y
y rápidamente podemos arreglar una reunión. Pero dando un lineamiento muy básico de cómo funciona el sistema, como dije antes, nosotros registramos una tarjeta a través de un código QR. Esto es un badge, es una tarjeta como se la ve en cualquier empresa en estos días. Se la damos al empleado. Una vez registrada, el empleado nos comparte simplemente su información de contacto, su nombre, apellido, número de teléfono y dirección de email. Y el empleado simplemente la usa, se va a trabajar y simplemente se la coloca, en este caso alrededor de su cuello, y hace su trabajo normalmente, no tiene que hacer ningún esfuerzo. Supongamos que un empleado tiene signos de coronavirus, tiene fiebre, tiene tos, y realmente, por dar un ejemplo, a la entrada de una fábrica se le controla la temperatura y nos damos cuenta que su temperatura es elevada. En ese caso se le pide al empleado esa tarjeta que estuvo utilizando y la persona de recursos humanos de la compañía hace un upload de la data que tiene esa tarjeta al sistema. Y en ese caso se empieza a generar la trazabilidad de este empleado. O sea, esa data que tiene contenida la tarjeta que se sube al sistema identifica claramente en los últimos 20 días con quién este empleado infectado estuvo en contacto. Y en función de esa identificación se toma la decisión de enviarles notificaciones a todas esas personas comprometidas, sugiriéndoles no venir a trabajar, aislarse y hacerse el testeo de coronavirus. Un poco quería comentar cómo se compara esta solución contra las múltiples soluciones que hay en el mercado, y créanme, hay múltiples soluciones en este momento. Por suerte hay muchas empresas como las nuestras que están tratando de dar soluciones en este mercado. Yo trato de separar esto de alguna forma, tres grupos, ¿no? Lo que sería una aplicación móvil, que es algo muy común y que se está implementando en bastantes partes del mundo. Lo que sería un wearable o un producto IoT como el nuestro, y lo que sería el rastreo manual, que ya hablé un poquito. Si bien ya hablé del rastreo manual. El rastreo manual, la verdad que es muy pasivo, es muy reactivo digamos, una vez identificada una persona infectada, ahí es cuando se toman medidas y se tiene que apelar a la memoria, que es bastante complicado, diría yo, para poder ser muy efectivo. Con lo cual, el rastreo manual, al menos yo, para empresas, no diría para políticas públicas, pero para empresas lo veo bastante limitado en ese sentido. Pero bueno, hablemos de las aplicaciones móviles versus los wearables, o específicamente nuestra tarjeta Harald. Una diferencia fundamental que tenemos nosotros es, como dije antes, la tarjeta está siempre encendida y el empleado no tiene forma de apagarlo. De hecho, si uno va a un sótano y no tiene cobertura celular, no tiene Wi-Fi, no tiene nada, la tarjeta Harald sigue funcionando, no hay forma de que se apague. Mientras que la aplicación móvil obviamente depende de un teléfono celular, que si el empleado se olvida el teléfono celular, o inclusive si en una fábrica no dejan entrar con teléfono celular, ya no se podría utilizar. Y ni hablar de si se queda sin batería, si el empleado voluntariamente apaga el teléfono y demás, o apaga el Bluetooth también. Como dije antes, nuestra tarjeta no tiene dependencias, opera sin ningún tipo de red, no tiene que cargarse, no hay forma de que se apague, mientras que la aplicación móvil depende del sistema celular, depende de todas las conectividades que tenga que tener. Como dije antes, la operación es muy simple para nuestra tarjeta. Es un sistema prácticamente automatizado, similar a lo que está haciendo Apple y Google con su sistema con su API de contact tracing. No tiene dependencia en redes. Nuestra tarjeta absolutamente no depende de redes, pero las aplicaciones móviles definitivamente necesitan de eso. Tanto la aplicación móvil como la tarjeta Harald utilizan los mismos principios de Bluetooth para operar, con lo cual la precisión es similar. Y de vuelta, justo al mismo tiempo que Apple y Google estaban desarrollando sus especificaciones para su API, nosotros también estábamos trabajando en nuestra solución de Bluetooth, con lo cual las especificaciones son muy parecidas, siguen los mismos lineamientos. Y lo último es esto del protocolo visual, esto de que el hecho de que un empleado tenga su tarjeta visible para todos
ayuda a definir ese protocolo de coronavirus. Yendo muy rápido, simplemente quería mostrarles un poco de la tecnología que estamos aplicando a esta tarjeta. Es una tarjeta, de vuelta, el formato es un batch, es una tarjeta de identificación, pero dentro tiene un chip Bluetooth y baterías, ¿no? Que hace que podamos dar toda esta funcionalidad. Lo importante con esto es que no requiere Wi-Fi, no requiere conectividad, no requiere integración con sistemas de ninguna índole, de ninguna empresa, y lo más importante también, no se tiene que cargar. La tarjeta dura 6 meses con la operación normal que estamos describiendo. Si vemos un poco la plataforma que soporta estas tarjetas, tenemos dos elementos. Tenemos una aplicación móvil que se utiliza para registrar al empleado y para subir la data en el caso de que un empleado esté infectado, que se le pida la tarjeta y se pueda subir la data al sistema. Y después simplemente la base de datos es un web app en el cual muy fácilmente uno puede rastrear a la gente, puede identificar los casos comprometidos y puede enviar mensajes a la gente a la que hay que aislar. Entonces, toquemos un poco la parte de privacidad y seguridad de nuestra solución. Lo único que nosotros hacemos con este sistema es chequear proximidad. Lo único que hacemos es chequear proximidad. Nuestro criterio es que vamos a registrar un evento si una persona está a 2 metros o menos de distancia con otro por 2 minutos o más. Acuérdense que la CDC y muchos otros entes recomiendan 2 metros o menos de distancia por 15 minutos. Nosotros estamos tratando de ser un poco más ambiciosos, dado que los elementos que se juegan en un negocio pueden ser mucho más dinámicos que 15 minutos. Tratamos de dar esa perspectiva de decir, bueno, por 2 minutos o más es cuando registramos un evento. Muy importante en esto, y más que nada por todo el ruido que se generó en las noticias, el sistema no tiene capacidad para chequear localización del individuo. No tiene asociado un GPS, no se utilizan beacons para determinar localización. Lo único que se chequea es proximidad, es decir, que Matías estuvo cerca de Julio en este tiempo, pero no está diciendo ni dónde, no está dando una latitud y longitud, no está haciendo absolutamente nada de eso. Es importante destacar eso más que nada por lo que hablaba antes, el respeto de la privacidad del individuo. Otro punto importante de esto es que la información se captura constantemente en la tarjeta y no se sube a nuestro sistema hasta que no haya una persona infectada que dé consentimiento para subir esa información a nuestra base de datos. Con lo cual, estamos combinando el control del empleado de la data en su momento, junto con la capacidad del empleado de dar consentimiento para subir esa data en pos del bien del resto de los empleados, ¿verdad? Obviamente estamos implementando todos los estándares para hacer esto anónimo y encriptado, tanto sea en la tarjeta como también en el acceso a la base de datos. Y como dije antes, en el caso que la empresa quiera colaborar con la salud pública, con los entes de salud pública, esta data sí se puede compartir con esos organismos. Entonces, en resumen, creemos que nuestra solución de alguna forma cumple con todos los requisitos que planteé antes, ¿no? Es una solución extremadamente simple de implementar, extremadamente fácil de entender y de operar, es muy precisa, digamos, sigue los mismos lineamientos que la API de Apple y Google, y no necesita integración con ningún sistema de la compañía, con lo cual, si uno estaría interesado en implementar este sistema, es cuestión de enviar las tarjetas al sitio, y yo diría que en una semana, o sea, obviamente teniendo inventario de tarjetas, pero en una semana uno puede tener el sistema corriendo. No hace falta integrar, no hace falta desarrollar,
No hay ninguna complicación en ese sentido. Un dato que no es menor, que vamos aprendiendo cuando hablamos con nuestros clientes es, digamos, vemos que es difícil que una empresa solamente confíe en las acciones de política de salud pública de los gobiernos. Dado que esto es muy nuevo, es muy cambiante, la gente o los gobiernos todavía no están preparados o no entienden exactamente cómo lidiar con este problema, creemos que las empresas tienen que tomar acciones, las empresas tienen que proteger a sus empleados, tienen que asegurar continuidad del negocio. Y este tipo de soluciones son importantes para poder alcanzar ese objetivo. Y como habíamos hablado antes, obviamente el objetivo para nosotros es limitar la pérdida de ganancias por cierres de plantas, por cierres totales de plantas, y también tener responsabilidad para mantener a los empleados saludables, ¿no? Y seguros. Así que un poco eso es lo que quería comentarles a ustedes hoy. Y obviamente me encantaría, todavía no sé, no estoy en presentación, así que no vi si ya han mandado preguntas, pero me encantaría tener la posibilidad de hablar de esto y que hagan las preguntas correspondientes. ¿Julio? Matías, sí, pregunta alguien, si la tarjeta no es recargable, ¿qué ocurre a los 6 meses? Sí, el sistema lo creamos de tal forma que queremos que tanto la tarjeta como la plataforma tengan una licencia de uso de 6 meses. Y no lo hacemos, no es menor por qué hicimos esto. Lo que creemos es, o al menos cuando empezamos a diseñar este sistema, no sabíamos si la pandemia de acá a 5 meses o 6 meses iba a desaparecer. Entonces, no queríamos generar un compromiso en la empresa de tener que suscribirse 1 año, 5 años o demás. Entonces decimos, miren, esta solución funciona por 6 meses. Si la pandemia desaparece, ya está perfecto y no hay ninguna necesidad. Si la pandemia continúa y se necesitan continuar implementando estos protocolos, simplemente lo que vamos a hacer es renovar esa licencia de uso y renovar las tarjetas por 6 meses más. Un dato que no es menor es que la tarjeta a los 5 meses o cuando la tarjeta sepa que faltan entre 1 mes y 2 semanas para que termine su batería, va a emitir una señal, no es una señal, es una luz, un LED que se prende y se apaga dentro de la tarjeta. Es una forma visual de indicar que la tarjeta está llegando a su batería baja, de alguna forma. Y en ese momento, de vuelta, digamos, si necesitáramos continuar operando este sistema, simplemente renovaríamos las tarjetas y la licencia de uso de la plataforma. Otra pregunta, Matías. Si alguien roba una tarjeta, ¿puede ver algún tipo de información o descargarla? A ver, la respuesta rápida es no. La respuesta un poco más elaborada para la gente que está familiarizada con cripto y seguridad en este tipo de dispositivos. Estamos implementando un token rotativo dentro de la tarjeta que rota cada 15 minutos. Entonces, primero y principal, si uno roba la tarjeta y tuviera la posibilidad de entrar a la data de esa tarjeta, lo único que vería sería tokens aleatorios que fueron capturados a lo largo del tiempo, con lo cual no tiene contexto, no hay información personal en las tarjetas. Y esos tokens aleatorios serían simplemente códigos, o sea, no habría capacidad de poder traducir esos tokens a individuos. Y lo otro es que solamente tendría la información de uno solo, ¿no? De un solo individuo, con lo cual tampoco es que tendría demasiado poder para actuar sobre eso. Pero de vuelta, no solamente no ponemos información privada en la tarjeta, sino que además estamos poniendo un token aleatorio, un token rotativo
en la tarjeta para evitar, inclusive si roban la tarjeta, que haya peligros de privacidad. Ok, otra pregunta. Si se mezclan tarjetas sin querer en una empresa una vez se han estado usando, ¿hay forma de saber a quién corresponde cada una? Sí, y de vuelta, para el que haya hecho la pregunta, si después quiere que le hagamos una demo, con todo gusto y podemos verlo más en detalle. Creo que no tenemos tiempo hoy para hacerlo, pero uno cuando se mete en la base de datos, en el dashboard, en el web app, tiene toda la historia puede ver toda la historia del empleado, ¿no? Puede ver sus datos, digamos, su nombre, apellido, número de teléfono, email, pero también se le asigna un código de la tarjeta, ¿no? Cada tarjeta viene no solamente con su QR, sino su código QR, sino con el código, con la información contenida en el QR impreso en la tarjeta. Con lo cual uno tranquilamente puede ir a la base de datos y decir, ok, este código pertenece a esta persona. O sea, se puede identificar tranquilamente desde el web app a quién pertenece cada tarjeta. Otra pregunta, esto entiendo que será por el tipo de empresa. ¿Es resistente al agua? Sí. Entonces, la tarjeta es compatible con el ranking, si no me equivoco, IP65. Y acá, déjenme que lo confirmo, lo tengo acá. Sí, IP65. Así que es resistente al agua y resistente al polvo. A ver, otra pregunta, ¿cuánto tardan en servir las tarjetas? ¿En configurarlas? ¿Es la pregunta? No, imagino el plazo de entrega. El plazo de entrega. Eh, quiero ser muy cuidadoso en cómo contesto esta pregunta porque tenemos una alta demanda y realmente tenemos digamos, tenemos una combinación de factores. Una es una alta demanda del producto y la otra es una irregularidad en los plazos de transporte desde el fabricante de la tarjeta hasta el destino. Pero, como dije antes, nosotros estamos generando inventario, o sea, asumiendo el riesgo de inventario de estas tarjetas, y en el caso que nosotros podamos tener inventario, es simplemente enviarlas desde nuestro centro de distribución en North Carolina hasta donde ustedes digan. Imaginémonos, digo, dentro de Latinoamérica, dentro de Estados Unidos, ese plazo podrá ser una semana, 10 días, y después simplemente la implementación de este sistema es muy rápido, se puede hacer, yo diría, en un día, no más de un día. Ahora, en el caso que haya un pedido grande, que se tenga que implementar mucho o que no tengamos inventario disponible, sí estamos sujetos un poco a la producción de las tarjetas con nuestro fabricante, que yo ahí le agregaría unas 2 o 3 semanas de producción y de transporte, ¿no? Nuestro fabricante de tarjetas está en China y obviamente, digamos, lleva su tiempo traer el producto hasta América. Pero mi intención es obviamente trabajar con Julio y la gente de En Persona y con ustedes para poder realmente ir viendo las necesidades que tienen, los tiempos que manejan y tratar de darles una solución lo más rápida posible. Ok, otra pregunta. Si se pierde una tarjeta, ¿se puede preparar otra para el mismo empleado y sus datos estarían en el sistema para poder volcarlos a la nueva tarjeta? Sí, completamente. Como dije antes, uno puede hacer un search, una búsqueda del empleado y por lo que uno quiera, ¿no? Por el nombre del empleado, por el apellido, por el código QR, o sea, puede hacerlo de cualquier forma, con lo cual el empleado puede reportar, Matías Monjes perdió su tarjeta, el empleado lo reporta, se hace un search en la base de datos, se identifica esa tarjeta que se perdió, se da de baja esa tarjeta y se repone.
un dato, Julio, que no es menor, es tengan en cuenta que a menos que una persona haya sido esté infectada y reporte y comparta esa tarjeta, no hay data que se pueda compartir. O sea, la data siempre reside en la tarjeta, con lo cual, si esa data siempre reside en la tarjeta y esa tarjeta se perdió, desgraciadamente esa tarjeta no la vamos a poder, esa data de la tarjeta no la podemos recuperar. Lo que se puede hacer es, de alguna forma, una ingeniería inversa. Esto lo estaba hablando con un cliente ayer. Si esa persona que perdió la tarjeta se vio infectada, sí lo que se puede hacer es agarrar a su grupo cercano de colaboradores, de empleados, y buscar en forma reversa los contactos que esa persona tuvo. ¿Se entiende? O sea, se puede hacer como inversamente a través de la gente que estuvo en contacto con ella. Pero, digamos, pero de vuelta, lo que quiero destacar es que la data queda en la tarjeta hasta que haya un caso de infección o de síntomas de corona. Ok, no hay más preguntas, parece, Matías. Sí, sí. Excelente. Parece que está todo más muy claro. Bueno, les digo muchísimas gracias por su tiempo, por estar en este webinar. Y de vuelta, cualquier otra consulta, si quieren una demo, si quieren conversar más en detalle acerca de nuestras soluciones, les pido que se pongan en contacto con Julio, con la gente de En Persona, y con mucho gusto podemos tener otras conversaciones. Ok, Matías, muchas gracias por la presentación, gracias a todos por su participación. Cualquier cosa, como le comenta Matías, pueden escribirme a sales@enpersona360.com. En breve les estaremos enviando una grabación del webinar por email. Saludos a todos, buen día y que todo les vaya bien.